Muchas gracias. Encantados de participar en la segunda edición de Merge. Nos hace, como siempre, mucha ilusión, y a mí especialmente hoy, poder moderar un panel donde vamos a compartir la visión de tres supervisores, iba a decir bien diferentes, bueno, no bien diferentes, lo que pasa es que son de regiones distintas y con competencias diferentes, sin ánimo de estropear los mensajes que va a dar cada uno. El panel se llamaba Diferentes enfoques, desafíos comunes. En la preparación de este panel ya puedo anticipar que creo que todos los reguladores comparten más los desafíos comunes que los diferentes enfoques, la verdad, o por lo menos hay otras jurisdicciones, ¿no? A lo mejor como puede ser los Estados Unidos, etcétera, que no están justo representados en este panel, pero desde luego los que estamos sentados aquí, la sensación que me ha dado es que comparten los desafíos, ¿no? y están algo alineados en los enfoques. Voy a empezar con Claudia, ya se han hecho las presentaciones. Claudia es la jefa del Centro de Innovación Financiero de la CMF. Pongo en contexto que la CMF es un supervisor en Chile porque ha unificado esto que siempre se habla en España, ¿no? Si el Twin Peaks es como un paso más del Twin Peaks, porque hace supervisión de conducta y prudencial de todo tipo de entidades financieras, ¿no? Con lo cual, bueno, oye, pues es un ámbito, ¿no? Que desde luego no tiene equivalencia en los otros dos supervisores que están presentes, que aunque uno es ámbito europeo y el otro es el local, pero es más, digamos, bancario y valores con su respectiva separación, ¿no? Y Claudia, sin embargo, no está un supervisor que lo supervisa todo. En Chile, además, recientemente se ha aprobado una ley que se conoce como la Ley FinTech, que ha introducido modificaciones muy importantes que facilitan la innovación y, en concreto, ha introducido una definición, parece que muy amplia, ¿no?, de activos digitales, equiparándolos a instrumentos financieros. Y bueno, pues Claudia y todo el organismo, ¿no?, se están encontrando con determinados retos, ¿no?, en su implementación. Entonces, nos gustaría, para tener esta visión de Chile, si nos pudieras contar cuál es el enfoque de esta nueva ley, en líneas generales, la ley, y cómo la estáis afrontando desde el supervisor en Chile. Sí, bueno, muy buenos días a todos. Y efectivamente la ley FinTech, que fue promulgada en el año 2023 en Chile, la verdad es que fue un paso bien importante de un punto de vista de modernización regulatoria para el mercado chileno. Esta ley trajo al perímetro regulatorio servicios financieros innovadores, de alguna manera, y también trajo la implementación del sistema de finanzas abiertas en Chile, pero eso es materia de otro panel y días de conversación. Entonces, en términos de los prestadores de servicios financieros innovadores, estableció que se deben incorporar al perímetro regulatorio 7 tipos de servicios, ¿ya? Acá lo relevante es que esta ley no regula los activos propiamente tal como instrumentos financieros, la emisión de ellos, sino que regula los servicios. Y hoy ya establece 7 servicios que son los asesores de inversión, asesores crediticios, plataformas de financiamiento colectivo, sistema alternativo de transacción y toda la cadena de valor asociada a la transaccionalidad de instrumentos financieros, que es enrutamiento, intermediación, custodia, ¿verdad?, etcétera. Entonces, todas estas entidades tienen que registrarse en la CMF. Por otra parte, otro aspecto relevante es que, si bien reconoce la modularidad de estos servicios, ¿verdad?, establece que las entidades deben tener un objeto exclusivo, ¿verdad? O sea, pueden ofrecer estos distintos servicios, pero no pueden ofrecer otras actividades o servicios financieros, ¿verdad? Eso queda como fuera de su perímetro. Un tercer aspecto relevante es lo que tú mencionabas también, es la modernización del concepto de instrumento financiero, ¿verdad? Actualmente, bueno, hasta antes de esta ley, en Chile existía el concepto de valores como oferta pública, digamos que valores como tradicionales, ¿verdad?, acciones, bonos, ¿verdad?, de ese concepto de mercado. Ahora, bajo los instrumentos financieros, se reconocen todo de manera muy general y conceptual. Todo título o contrato que genere rentas o intereses y activos digitales.
Esto implica que caen dentro de este concepto activos digitales, criptos, derivados, NDF, incluso las facturas, independiente que sea físico o virtual su representatividad. Entonces, dado ese concepto, es muy, muy amplio. Y por último, lo bueno de esta ley es que estableció principios y estándares, a diferencia de otras leyes que son muy específicas, ¿verdad? Y por tanto después muy difícil la adaptabilidad, ¿verdad?, del mercado o de la regulación. Entonces acá lo que hace esta ley es que da a la CMF, a la Comisión para el Mercado Financiero, el mandato para que a través de toda su normativa secundaria pueda ir emitiendo las especificaciones para el registro, la autorización y luego cómo se van a ir supervisando todas estas distintas entidades. Muy interesante. Y ya unos años después de la publicación de esta ley FinTech, ¿qué tendencias estáis viendo en el mercado? ¿Qué tipo de jugadores hay? ¿Cómo ves la evolución? Sí, mira, la norma que emitió la CMF entró en vigencia en febrero de este año. Ah, bueno, poco. ¿Ya? Recién. Y porque, claro, después de la ley se dio un plazo para que todos quienes querían venir al perímetro regulatorio se prepararan, ¿verdad? La norma entró en vigencia en febrero de este año y llegaron a registrarse más de 400 instituciones. Entonces fue una avalancha de instituciones fintech. 400. Sí, son muchos. Y que son de estos 7 servicios. Pero si uno, mirando los segmentos donde más hay, son asesores de inversión, que ya venían regulados de unas normas previas, pero ahora entran en esta categoría porque obviamente asesoran en todo tipo de instrumentos financieros, ¿verdad? ¿Incluidos criptoactivos? ¿Hay gente que se ha...? Sí, es que lo que te mencionaba, se regula el servicio sobre el instrumento, ¿verdad? Entonces caen en esta categoría. Y pueden asesorar como en lo tradicional como en lo cripto, ¿verdad? Bajo el mismo servicio. Entonces, si uno mira de más a menos, la mayor tendencia, bueno, son los asesores de inversión, intermediarios de instrumentos financieros, custodios y sistema alternativo de transacción. Yo diría que esos son la mayor cantidad en cuanto a tendencia. Y la otra tendencia que se ha visto de un punto de vista como ya conociendo las entidades o las instituciones que están acercándose a la CMF y viniendo al perímetro regulatorio, nosotros vemos que, a diferencia del mercado tradicional, hay una mayor diversificación de un punto de vista de los modelos de negocio, ¿verdad? Antes, no sé, un intermediario de valores tradicional se dedica solo a la intermediación, ¿verdad? Hoy, en este mundo que es de instrumentos financieros, uno ve que son exchange, o sea, son sistemas alternativos de transacción, también intermedian, también custodian, y la verdad es que toda esa cadena está permitida y pueden hacerlo. Lógicamente que cumpliendo con cada uno de los requerimientos de manera modular, pero se ve esta diversificación. Segundo, que se ve una tendencia respecto a la profesionalización, ¿verdad? Uno ha visto que son entidades que obviamente son más pequeñas, ¿verdad? La norma es proporcional, ¿verdad? Aplica por bloques la regulación, pero claramente han pasado todas por un proceso de profesionalizar todos sus procesos, ¿verdad? Y tercero, como que se han ido adaptando a la regulación. Han adaptado de alguna manera los modelos de negocio, porque la verdad es que el interés es alto. Bueno, de hecho llegaron más de 400 en justamente venir y acercarse al perímetro regulatorio porque hay un efecto muy virtuoso que genera confianza en los usuarios y los inversionistas. Entonces, es para ellos un valor agregado estar regulado. Completamente, esto lo vemos en España, ¿no? Los jugadores realmente que quieren estar en esto, lo más importante es conseguir la autorización, en este caso de la CNMV, ¿no? Los emisores de stablecoins que lo quieren hacer bien quieren estar, ¿no? Cuanto antes en el registro de la EVA, absolutamente. ¿Y qué retos? Porque, oye, 400 ya, el reto de los 400 ya es un reto, pero ¿qué retos os estáis encontrando? Mira, como regulador yo me voy a enfocar en dos. Uno es que
yo creo que el mayor reto, dada la velocidad de transformación de lo que mencionabas en el panel anterior, ¿verdad? Tenemos que mantenernos flexibles, ¿verdad?, en la regulación. Entonces, la forma de hacerlo de la CMF ha sido justamente, por ejemplo, reestructurarse. Creó el Centro de Innovación Financiera, que es el área que yo dirijo, para mantener esta comunicación permanente con quienes están acercándose al perímetro y poder reconocer que se requieren cambios. Eso es uno. Y lo otro también, que no queremos como regulador matar la innovación. Es súper difícil mantener el equilibrio entre regular, pero también dar el espacio para innovar. Entonces, entender bien y poder aplicar la proporcionalidad en regulatoria también es un desafío. Y el otro desafío es ir conociendo los modelos de negocio, ¿verdad?, para ir adaptándose. Todos los días, cada vez aparecen nuevas innovaciones. Pues muchas gracias. Voy a pasar ya al siguiente ponente o miembro del panel y cambiamos un poco de tercio, ¿no? Porque el ámbito, ¿no?, de la EBA es las stablecoins. En concreto, Luis va a jugar un papel importantísimo, ¿no?, porque supervisará, se encargará de fijar los criterios y llevar el equipo de supervisión de las stablecoins europeas. Es un tema que está continuamente, lo estamos viendo continuamente en los papeles, ¿no?, si las de multijurisdicción, que si USDT viene o no viene, en fin, todo tenemos siempre sobre el papel ruido, ¿no?, sobre la preponderancia americana. O sea, creo que este es un tema claro de geopolítica en Europa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en este punto la EBA va a jugar un papel clave, ¿no? Entonces, la primera pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo la EBA en el plano de los criptoactivos stablecoin? Stablecoins, que es una terminología que no utiliza MiCA, realmente son los e-money tokens, ¿no?, y los tokens referenciados a activos. Pero bueno, vamos a hablar aquí coloquialmente como stablecoins, Luis. Sí, muchas gracias y hola, buenos días a todos. Bueno, la EBA ha estado ya, digamos, involucrada en el tema de los criptoactivos en general durante unos años. Nosotros recibimos el mandato de desarrollar las normativas de nivel 2 y nivel 3 sobre MiCA y prácticamente todos los technical standards y las guías están ahí ya. Quedan muy pocos dentro del paquete para ser finalmente adoptados y puestos en aplicación por la Comisión Europea. Una vez que ese ámbito está por el momento terminado, la EBA recibe también el mandato en MiCA de desarrollar el papel de supervisor de lo que se llaman los tokens significativos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es un análisis anual de los tokens que hay emitidos por entidades autorizadas en la Unión Europea y en base a unos criterios que están establecidos en MiCA, valorar si alguno de ellos debe recibir la calificación de significativo, que básicamente alude a un concepto de impacto sistemático en el sistema, en líneas generales. En eso estamos en este momento, en esa primera valoración de potenciales tokens que puedan recibir esta calificación de significativos, en cuyo caso pasarían a ser supervisados por la EBA. Por el momento, todo lo que es competencia de supervisión corresponde a las autoridades nacionales. En este momento, durante todo este año, lo que la EBA está haciendo desde el punto de vista supervisor es desarrollar un importante paquete de metodologías internas para los supervisores con el fin de garantizar una cuestión que es fundamental, que fue también referenciada en la presentación anterior, es la convergencia supervisora a nivel Europa, que es totalmente crucial. Debemos evitar a toda costa crear oportunidades geográficas dentro de la Unión Europea, empezando porque tenemos un reglamento europeo de directa aplicación. Y confiamos en que con el desarrollo de estas metodologías supervisoras, que son muy amplias y abarcan múltiples ámbitos, desde una simple valoración de riesgos
hasta una específica valoración o scoring podamos conseguir esa mínima convergencia desde un punto de vista práctico. Es ahí donde estamos en este momento. Es un camino largo, porque mencionabas que MiCA es un reglamento y es reglamento y todo lo que tiene por debajo son reglamentos delegados, reglamentos de ejecución, directrices vuestras, etc. Aún así, a la fecha, yo sé que hay que recorrer el camino, pero lo cierto es que hay divergencias, ¿no? Hay algún tirón de orejas a algún país, estamos viendo todavía de tal. Entonces, es súper valioso el trabajo que estáis haciendo desde EBA y ESMA para conseguir esa armonización, porque cuesta. Pero en relación con las stablecoins, ¿cómo ves el mercado? ¿Qué tendencias ves después de MiCA? ¿Se va a animar Europa? ¿Ya hay algunos en el registro? ¿Serán sistémicas? ¿Cómo lo ves? Bueno, empezó en junio del año pasado los títulos relativos en MiCA a los e-money tokens y asset reference tokens. La verdad es que hay un número razonablemente alto de tokens básicamente registrados por entidades autorizadas, creo que son alrededor de 23, 25, y hay otros muchos proyectos en camino. También está claro que cuando uno mira los volúmenes ahora mismo de capitalización de mercado de estos tokens todavía son relativamente pequeños, excepto algunos casos que pueden marcar más diferencias. Pero en principio, digamos que es una fase o tal y como lo vemos, es una fase de entrada en la que estamos viviendo en estos momentos. Sí que vemos que hay una cierta, lo cual es bueno, una cierta dispersión geográfica. Creo que son alrededor de 9 o 10 Estados miembros los que están en estos momentos acogiendo autorizaciones, lo cual es bueno, que exista esa diversidad geográfica. También vemos que están masivamente concentradas en emisiones por las e-money institutions, no realmente las entidades de crédito como directos emisores de ellas. Hay algunos casos, puede que esto cambie en algún momento. Todos hemos ido a hablar de proyectos en los medios recientemente de importantes pools de bancos europeos que podrían tomar iniciativa. Es una fase de entrada, diría yo, todavía, en la que vemos claramente una primera presencia más fuerte de empresas que vienen de mercados más consolidados y con una cierta presencia de denominación en US dollars más que lo que es euro por el momento. Asimismo, ahora mismo no tenemos casos de asset reference tokens, está empezando todo por los e-money tokens. El asset reference tokens es más sofisticado, es más complejo. Más limitaciones, tiene más limitaciones. Sí. Pero también hay proyectos en curso, con lo cual vamos a ver cómo evoluciona. Es solamente un año largo lo que ha transcurrido hasta el momento. Hay interés, pero tiene que haber mercado también. Sí. Por desviación profesional de lo que has comentado de los vehículos, siempre que se habla de stablecoins, en paralelo se suele hablar de depósitos tokenizados, ¿no? Para los bancos les sería mucho más interesante la tokenización de depósitos y yo creo que incluso los consorcios estos bancarios quieren instrumentarlo a través de entidades de dinero electrónico por temas de prudenciales y de esto, pero yo creo que los bancos claramente ya, como has dicho, están detrás también de esto. ¿Y qué riesgos o qué, no qué riesgos, qué retos os está planteando la industria? ¿Qué retos encuentran ellos metiéndose en este tipo de emisiones? Bueno, la industria siempre ha sido bastante crítica, primero con la regulación y me imagino que luego lo serán con la supervisión. Entonces, por ejemplo, la industria ha sido muy reacia cuando se trata fundamentalmente de requerimientos prudenciales que nosotros consideramos que son absolutamente fundamentales en estos emisores, en la calibración, en la definición de las reservas, en particular cuando vemos el volumen de depósitos al que estarían sujetas, depósitos en entidades secretas, algo que viene de MiCA y nosotros en la EBA, en la regulación de desarrollo, intentamos ir un paso más allá y asegurar una importante diversificación. Hay un riesgo de contrapartida, claro, y la industria ha sido siempre bastante reacia en el sentido de
de que argumentaba la dificultad que encuentra en encontrar precisamente entidades de crédito interesadas en tomar depósitos de estos emisores. Puede ser que sea porque sea una actividad pues ciertamente nueva y también los bancos tienen que entenderla y adaptarla. Los bancos vienen de un sistema muy tradicional de finanzas, muy regulado, y tienen que entender que esto va a ser también un sistema muy regulado y muy supervisado, con lo cual, al final, las garantías necesarias deberían estar allí. Por lo tanto, es un proceso en el que nosotros la diversificación la vemos fundamental y asumible. La industria ha sido también muy reticente a la prohibición, que también viene de MiCA, de remuneración en los tokens, que nosotros también entendemos, porque al final, cuando miras un balance de una entidad emisora, básicamente lo que ves es una gestión de tesorería y unas obligaciones con los inversores. Si le añadimos una remuneración a esas obligaciones, estamos hablando de una licencia bancaria, al final. Aquí hablamos de instrumentos de medios de pago, conceptualmente. Con lo cual, quizá la remuneración no es lo que se supone que se esperaría. En fin, esto forma parte de… Yo vengo de supervisión, vengo de regulación bancaria y esto forma parte del día a día. Y estoy seguro que al final pues, todo funcionará en armonía y en buena colaboración para lograr al final el desarrollo de la industria de la manera más sana posible, que es lo que todos queremos. Pues muchísimas gracias, Luis, por esta visión de la parte de las stablecoins desde la EBA. Raquel, por la CNMV. No hemos tenido 400 registros ¿No? todavía, pero sí unos cuantos, ¿no? Estamos ahí, no sé, creo que a los 400 no llegaremos, pero bueno. ¿Cómo os habéis preparado en CNMV para MiCA? Hemos tenido la suerte de que Fran nos ha contado antes todas las cosas que estamos viendo en el día a día, pero es cierto que la preparación de MiCA no es algo que hemos empezado a hacer ahora mismo. Desde 2020, decía Fran, incluso antes ya se estaba discutiendo qué hacemos, regulamos, no regulamos, y en la CNMV, como bien sabes, Gloria, participamos muy activamente en todos los debates a nivel de ESMA, Comisión Europea, incluso nacionales con Tesoro. Entonces sabíamos lo que venía. Los detalles al final, ya sabes, siempre cambian, pero sabíamos que venían muchas responsabilidades nuevas, sabíamos que era un sector que había crecido poco a poco, pero al mismo tiempo donde no había habido regulación, con lo cual no iba a ser fácil aplicar esto, y como supervisores pues nos fuimos preparando con tiempo. Una de las cosas que hicimos, que yo creo que es importante y es real, es creamos una oferta pública de empleo público que para nosotros es muy difícil contratar gente. Entraron por primera vez 80 personas. La CNMV, que es mucho para nosotros porque somos alrededor de 500 ahora mismo, para reforzar al personal de la CNMV de cara no solo a MiCA, también Dora y DLT, pero bueno, es importante porque éramos conscientes de que iba a haber más cosas que supervisar y queríamos hacerlo bien, ¿no? Hoy en día tenemos los departamentos ya muy asentados, la gente de autorización, como comentaba Fran, están viendo las licencias MiCA, empezamos incluso con carácter previo, la gente de mercados primarios, pues todo el tema de white papers, jurídicos nos ayudan en estas tricky issues, que hay muchas jurídicas. Nosotros en innovación hacemos esta tarea de coordinación, facilitación, hablar con el sector, ir a los grupos internacionales para convergencia supervisora. Entonces, bueno, yo creo que la preparación fue buena y bastante anticipadamente. De hecho, que no siempre es fácil poder hacerlo, ¿no? Cuando nos planteamos MiCA lo hicimos de una manera estructurada pensando en 4 objetivos. El primero de ellos era que no queríamos que MiCA llegara y el supervisor fuera una cosa y el mercado y el sector fuera otra. Creíamos que era muy importante una tarea de acompañamiento. Y para ello, aparte del portal FinTech, que lleva ya tiempo trabajando y donde, como tú bien sabes, porque interactuamos mucho con vosotros, recibimos a la gente, nos sentamos con ellos, les contestamos incluso por escrito preguntas sobre aplicación y dudas que tengan en muchos ámbitos, pero en otros, entre otros MiCA. También creamos una página web específica sobre criptoactivos y sobre MiCA, con unos manuales, unos forms para que quien quiera venir a ser
autorizado, license aquí en MICA, pueda venir con una estructura. Entonces, yo creo que ahí se hizo una tarea muy importante de acompañamiento, ¿no? También tuvimos mucha precaución de asegurarnos de que la CNMV como tal, las personas que trabajamos dentro y los nuevos que entraban, estuviéramos bien formados, porque es una parte que a veces no se ve, pero cuando llega algo nuevo, pues la gente de la CNMV estaba acostumbrada, como comentaba Claudia, ¿no?, al sector tradicional, a los instrumentos financieros de toda la vida. Llega algo nuevo, hay que entenderlo, que no nos asuste, que seamos capaces de comprender cómo funciona, los nuevos modelos de negocio. Entonces se hizo una tarea de formación bestial, con cursos internos, externos, extensos para toda la CNMV y muy concretos para la gente que ahora mismo está supervisando, de 80, 90 euros, o sea, horas, másters complicados, o sea, que fue de verdad una tarea muy importante. Y también me parece muy importante, nos reunimos durante muchos años con muchos actores, mucha gente del sector, para que nos explicasen los modelos de negocio, ¿verdad, Fran? Que estamos allí con ellos, con reuniones de trabajo intensas, con 20, 30, 40 personas técnicos de la CNMV intentando entender qué era lo que iba a venir, que nos explicaran las cosas, las nuevas tools que vamos a tener que necesitar, ¿no? Y la parte de cómo supervisar esto, la parte tecnológica, las nuevas herramientas, supervisory tools, también era importante. Hemos ido adquiriendo nuevas herramientas para que la supervisión sea más eficaz, para aprovechar bien las nuevas funcionalidades que tenemos para intentar controlar temas de abuso de mercado y estas cosas, que también son cosas que tenemos que hacer, con lo cual yo creo que hay una parte muy importante. Y lo último que teníamos como objetivo y que sigue siendo como nuestro mantra, como os habéis oído por aquí, es el tema de la convergencia supervisora. El reglamento único, no podemos ni debemos tener distintas formas de supervisar, ni distintas formas de autorizar. Entonces nos pasamos todo el día, y mira Fran porque lo sufre directamente, en miles de millones de reuniones, en ESMA, en el Joint Committee, incluso ya a nivel más internacional, siguiendo todos para intentar asegurar convergencia supervisora. Eso yo creo que hemos hecho una tarea muy buena. Sin ninguna duda. En la armonización, claro, en esa labor, nosotros en España fuimos pioneros, ¿no? Porque además luego se inspiró MiCA, en algunos de los preceptos de MiCA, en regular la publicidad de los criptoactivos, que luego esa circular con MiCA se ha derogado, porque como no podía ser de otra forma, aunque el espíritu yo creo que está recogido en MiCA y fuimos el primer país que tuvimos esa normativa. La publicidad es clave, ¿no?, para este tipo de proveedores. ¿Y cómo lo vais a afrontar sin la regulación local? Sí, pues lo que comentas tú, cuando se empezó a hablar en 2019, 2020, qué hacíamos con los criptos, se regulaba, no se regulaba, MiCA estaba por ahí, ya sabéis que la legislación europea lleva tiempo, bueno, aquí en España se decidió que al menos la publicidad se iba a regular y se estableció una circular con unos parámetros yo creo que razonables, que nos ha venido, yo diría que muy bien, porque ha servido para establecer unas pautas de actuación y unos criterios razonables para asegurar que la publicidad en este sector pues sea non-misleading, como decimos nosotros, fair y de una manera razonable, que yo creo que es importante para el sector y también de cara a la protección de los inversores, pero también para un desarrollo sano del sector, que también es parte de lo que nosotros buscamos. Para que os hagáis una idea, en 2023 miramos unas 120 posibles casos de investigación relacionados con el uso de la circular. En 2024 nos fuimos a 200. Se miraron en la CNMV unas 1.500 piezas publicitarias, websites. Todo esto nos permitió interactuar mucho con los emisores, con el sector y establecer unas pautas y unas buenas prácticas en el sector, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Pues MiCA, que tiene los principios generales, que nos parece bien, nos da poderes y nos da capacidad sancionadora, con lo cual pensamos que la circular era algo muy local y que podía verse subsumida en MiCA. Tengo que decir que a nivel de ESMA el tema del marketing todavía no se ha empezado a tratar. Claro. Es una de las cosas que se ha ido posponiendo entre otras cosas, pues porque hay cosas más urgentes de vamos a empezar ya, ¿no? Pero antes o después a nivel europeo yo creo que vamos a tener que tener discusiones hablando de lo mismo, ¿no? Por convergencia supervisora, porque es una parte muy pública que afecta mucho a temas de protección de inversor. La suerte es que en la CNMV pues nos lo sabemos ya, tenemos los criterios asentados, tenemos la práctica de mercado y esos criterios que hemos ido asentando durante todos estos años basados en la circular son aplicables en MiCA, así que yo creo que tenemos una base buena para poder trabajar en este contexto. Una última pregunta, Raquel, y me gustaría después muy rápido extenderla a los demás porque nos quedan 2 minutillos. Supervisión de una normativa que está continuamente cambiando y hasta qué punto la supervisión, solo supervisión o también tenéis que ayudar a la innovación. Me gustaría esta pregunta también extenderla a los demás y con esto cerraríamos. Pues yo muy rápidamente en la CNV tenemos muy claro que somos supervisores, pero también tenemos muy claro que tenemos que facilitar la innovación. De hecho,
por ahí hemos puesto innovación en el título de mi departamento. Tenemos un área específicamente dedicada a FinTech y Ciber que trata con la innovación y llevamos años, muchos, Gloria, como sabes, a través del portal FinTech, que es nuestro Innovation Hub, con el Sandbox financiero, porque creemos que no tiene sentido que el mercado tradicional ha cumplido una función, pero cuando surgen nuevas cosas, nuevas formas de hacer las cosas, tiene una función económica también que tenemos que potenciar, económica y social. Entonces, ser un lastre para la innovación es claramente algo que no puede ir de la mano del supervisor. Tenemos que facilitar la innovación con leyes nuevas que sean buenas, como hicimos con el Sandbox, asegurándonos que la aplicación de las leyes tradicionales se hace de una manera sensata y adecuada a los nuevos entornos digitales, asegurándonos que la gente, la CNMV y la gente del sector vamos de la mano y entendemos lo que hacemos. Innovación no es enemigo de supervisor, ni mucho menos. Tenemos que ir allá y yo creo que lo vamos integrando parte del ADN y en la CNMV lo tenemos muy claro. Doy fe de que es así, ¿eh? Venga. Luis. Sí, es más o menos un mensaje parecido. El papel del supervisor es precisamente el intentar allanar el camino lo más posible para el desarrollo de las actividades, pero garantizando a la vez que los intereses, en este caso, de los inversores estén bien cubiertos. Es precisamente en su protección, con lo cual que el desarrollo de la actividad mejore los servicios a los inversores es algo que el supervisor busca, en tanto que se garanticen las mínimas salvaguardas. Bueno, para la CMF el tema de innovación es tan relevante que es parte de sus mandatos. La CMF, como no son muchos los reguladores que tienen en su mandato la innovación, nosotros tenemos el mandato de prudencial, de conducta, que ahí está el Twin Peaks, y el de desarrollo de mercado. O sea, es así de importante y para eso partimos desde la misma CMF, reestructurándonos, desarrollando capacidades y justamente tratando de tener esta visión integradora de la innovación a través de distintos principios que la ley nos mandata, ¿verdad? En términos de proporcionalidad, de modularidad, de neutralidad tecnológica, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Termino como empecé. Como veis, están alineados buscando la supervisión, ¿no? y la innovación. Ha sido un placer moderar este panel y muchas gracias a todos. Gracias.